Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 8 de abril del 2025 y el IBEX 35 con subidas del 2,37%. Pero la pregunta que nos asalta es si este es un rebote trampa. Así que como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos. IBEX 35, velas diarias. Bueno, tenemos en este caso el gráfico desde el año 2004, pero queríamos que nos fijáramos en esta zona de resistencia que marcamos, zona muy importante, zona entre 11.900 y zona de 12.238 puntos. Veníamos comentando con una zona muy importante de resistencia. A finales de 2024 le costaba superar esta zona y finalmente a inicio de 2025 conseguía superarla. Y de hecho conseguía superar este canal alcista y marcamos objetivo alcista, zona de un poquito por debajo de 14.200, que vamos a ver con el tiempo si se acaba cumpliendo. En el corto plazo marcamos objetivo bajista, que este sí se ha cumplido. Y como veis, pues justamente esta zona, que era la antigua zona importante de resistencia, ahora ha pasado a ser zona de soporte. Y con las subidas de hoy, pues como veis, estamos justamente en esta zona. Si acaso vamos a limpiar un poco el gráfico y vamos a marcaros zonas para nosotros de soporte y de resistencia. En este caso podríamos ver que de octubre del 23 pues podríamos marcar y trazar una línea de tendencia que, como veréis, pues prácticamente pues ha sido justamente donde se han frenado las caídas en la sesión de ayer. También marcaríamos en este caso zonas de soporte, esta zona que tenemos aquí de 11.300 puntos, y luego ya como zonas de resistencia marcaríamos esta zona, los 12.723, que es la que nos dio pie a marcar el objetivo bajista cuando la perforó a la baja, y luego también zonas de resistencia en 11.500 puntos. Así que vamos a ir viendo qué acaba sucediendo. Como comentamos, zonas de resistencia, sobre todo esta zona de 12.723 y zona de 13.500. Zonas de soporte, los mínimos marcados en la sesión de ayer, y luego, como en este caso soporte horizontal, zona de 11.300 puntos. Luego ya habrá que irse más abajo a zonas ya de 10.300 puntos. Bueno, también queríamos comentar que vamos a ver qué acaba sucediendo. Podría ser un rebote trampa. Hemos venido comentando sobre todo las bolsas americanas que pensamos que podría tener una tercera pata bajista. Y en el caso del IBEX 35, pues bueno, podemos trazar un Fibonacci desde los máximos que nos marcaban en 2025 hasta los mínimos que nos marcaba en la sesión de ayer. Y habría que vigilar sobre todo esta zona, ¿vale? Que sería el retroceso de Fibonacci, como veis aquí, entre la zona de 12.325 y zona de 12.775. Si viésemos precios por esta zona y luego perdiésemos zonas de 11.600, podríamos marcar nuevamente objetivos bajistas. Así que, como veis, pues de momento hay que tener cierta cautela, ya que, como estamos viendo, están las bolsas muy nerviosas y, bueno, muy volátiles. Así que, bueno, es complicado operar con esta alta volatilidad. Y más teniendo en cuenta que, bueno, nosotros intentamos siempre comprar acciones para el medio y largo plazo. Vamos a comenzar con las acciones de hoy. Vamos a traer unas cuantas. En este caso vamos a traer IAG, la aerolínea. Hoy con subida del 6,21%. Y bueno, es una acción que marcamos objetivos alcistas que se acabaron cumpliendo y llegaba hasta esta zona de resistencia de los 4,37, y desde aquí pues bueno, lleva fuertes caídas, perforando incluso la media móvil 200, cosa que lógicamente no es positiva, hay que adaptarla como resistencia. Ha caído hasta esta zona de soporte, la zona de 2,45, y de aquí, bueno, de momento tímido rebote. Si perdiésemos esta zona de los mínimos de ayer, pues se podrían ver más caídas en IAG, y siguiente soporte pues lo marcaríamos ya en zona de 2,15. Si fuese capaz de superar la media móvil 200, bueno, pues podrían tener cierta mejora, sobre todo al recuperar esa media móvil 200, y veríamos si de ahí consigue seguir rebotando. Vamos ahora con técnicas reunidas. En el caso de técnicas reunidas, hoy con un fuerte rebote del 5,98%. Y en este caso, como veis, se ha recuperado la media móvil 200. Esta era una acción que, bueno, marcamos objetivo alcista, se acabó cumpliendo. Marcamos como zona importante de resistencia también zonas de 16,90, ¿vale? Aquí podéis ver cómo marcamos esta zona de resistencia. Acabó llegando y, bueno, como a veces comentamos, romper zona de resistencia y luego la perfora rápidamente a la baja, pues pueden venir fuertes caídas, como así ha sucedido en este caso con técnicas reunidas, que ha venido prácticamente a visitar esta zona de soporte de los 10,90.
1,24 y de aquí, bueno, ya fuerte rebote y como veis superando media móvil 200, así que eso de momento es positivo. Vamos a ver si sigue con el rebote. Vamos a ver ahora Farmamar. Esta es una acción que nos interesaba. De hecho hemos estado a punto de entrar en la acción, pero finalmente no nos ha entrado la orden de compra, ya que bueno, era una acción que desde la zona de prácticamente 27, un poquito por debajo, pues tuvo un gran rebote hasta zonas de 106. Y desde aquí, como veis, pues bueno, ha empezado a caer. No pudo con esta resistencia a la zona de los 100 y llevamos bueno, una caída que la ha llevado hasta las zonas, como vemos aquí, de 64,90, que coincide con la zona de la media móvil 200. Ya comentamos que pensamos que podía llegar a esa zona, que se llama zona interesante, de aquí, pues como veis, un buen rebote. Ha recuperado esta zona de soporte y hoy, pues finalmente, a pesar de que ha tenido fuertes subidas hasta zonas de 77,30, pues finalmente ha cerrado en 75,30. Así que, bueno, vela de indecisión, vamos a ver qué acaba ocurriendo. Pero como veis, bueno, rebotando de zonas de soporte. Vamos también a ver la banca. Vamos a ver, por ejemplo, el Banco Santander, ¿vale? Esto, el resto de la banca prácticamente es muy similar el análisis. Prácticamente toda la banca española en su caída ha llegado a la zona de la media móvil 200 y desde ahí ha conseguido rebotar. En el caso de Santander, pues ahora, como veis aquí, pues chocando esta zona de resistencia nuevamente. Vamos a ver si es capaz de superarla. Pero como veis, llegaba a media móvil 200 y un buen rebote. Vamos a ver, ese caso, BBVA. Y en este caso, pues BBVA más de lo mismo. Llegaba a media móvil 200 y también un buen rebote en estas dos últimas sesiones. Vamos a ver CaixaBank. Vale, así pues prácticamente podríamos verlo con el resto de bancos, en este caso españoles. Vamos a ver si nos carga, perfecto. Y aquí como veis, pues más de lo mismo, las caídas le han llevado a zona de la media móvil 200 y de aquí un buen rebote. Así que la lectura que haríamos nosotros en los bancos es que si perdiesen de forma clara a media móvil 200, pues podríamos ver más caídas que podrían llevarle, bueno, a perder bastante parte de las subidas que hemos tenido previamente. La banca se ha comportado muy bien durante estos 2-3 últimos años, de hecho del año 2020, con fortísimas subidas y lógicamente si empieza a complicarse un poco el panorama internacional con el tema de los aranceles y se puede descontar recesiones, pues la banca pues bueno, podría recortar gran parte de esas subidas. Os recordamos que es un sector muy cíclico. Vamos a ver algunas acciones ahora, si acaso, del mercado europeo. Vamos a ver ASML Holding. Es una acción que nosotros venimos siguiendo y que, como vemos aquí en las caídas que ha tenido recientemente, pues llegaba a esta zona de soporte y conseguía permanecer por encima de esta zona. La perdía en intradía, pero a cierre diario, en la sesión de ayer, la conseguía, bueno, superar y estar por encima. Zona de 530 y hoy también con un tímido rebote. Mejoraría si recupera esta zona de soporte que va a pasar a ser resistencia de los 603. Así que si vemos que se acerca a 603, pero de aquí vemos rechazo, pues podría ser negativo. Y más negativo sería perder esta zona que nos marcaba como mínimos la sesión de ayer, zona de 507. Y podríamos ver más caídas hasta siguientes zonas de soporte importante, con zonas de prácticamente entre 390 y 400 euros. Vamos a ver también Novo Nordisk, en este caso otra acción que también estamos vigilando. Ya sabéis que bueno, nos gusta esta acción, ¿vale? Por fundamentales, pero por técnico no. Tiene fuertes caídas, completada este objetivo bajista, pero está perdiendo esta zona de 500, en este caso son coronas danesas, 500 coronas danesas, pero como vemos, bueno, también rebote desde la sesión de ayer, pero es incapaz de superar esta directriz bajista. Así que primera señal de mejora, ¿vale? Sería superar esa directriz bajista, y luego también superar esta zona de 500 coronas danesas. Si no fuese capaz y viésemos más caídas, como comentamos, tiene muchas zonas de soportes por el camino, porque bueno, estuvo subiendo, como veis aquí, tranquilamente y nos dejaba bastantes zonas de soporte, como sea la zona de 363, zonas de 309 y luego ya mucho más abajo ya sería zonas de 200. Caer a esa zona de 200, bueno, nos parecería a nosotros, entre comillas, un chollo esta empresa. Así que estamos pendientes y en caso de ver cierto rebote o alguna pauta de, como siempre comentamos, de figura de vuelta, podríamos entrar en esta acción. Luego en el mercado americano también estamos siguiendo muy de cerca a Nike. Vamos a ver con el tiempo si acaba alcanzando el objetivo bajista que le marcamos, un tremendo objetivo bajista que ya marcamos en este caso en marzo del 25, perdón, el 25 de marzo del 24, hace más de un año. Y marcamos objetivo bajista a zonas de 48. De momento se ha quedado muy cerca, pero no lo ha cumplido.
Y pensamos que si cumple este objetivo bajista, pues incluso podría testear esta zona de soporte entre la zona de 44 y zona de 46. Y en el caso de llegar a esa zona, pues nos podríamos plantear entrar en Nike, ¿vale? Pero eso ya lo veremos en su debido tiempo. Y vamos a ver algunas consultas, en este caso de los miembros del canal. En este caso 9200, que nos comenta gracias por el vídeo, saludos. Enoch44, buenas Alejandro. ¿Sería posible un análisis de Alibaba para saber en qué situación se encuentra y qué nos puede deparar? Gracias. Bueno, Alibaba lógicamente pues bueno, está teniendo bastante deterioro, sobre todo por el tema de los aranceles de Trump. Vamos a ver si finalmente Trump pues no se atreve o no acaba poniéndose otro 50% de aranceles a los productos chinos. Eso sería lógicamente muy negativo. Y bueno, por ello supongo que está también los inversores expectantes. Es una acción que venía haciendo bien, pero que con el tema de los aranceles, pues como veis, han tenido fuertes caídas. En este caso, bueno, comentamos, había llegado incluso a zonas de soporte, veis aquí, en 2022, esta zona de prácticamente mínimos históricos, 57,20. De aquí tuvo un fuerte rebote a esta zona que habíamos marcado de color azul, que era la zona de resistencia, 118 a 128. Y que durante este 2025 pues había conseguido superar. Nosotros ya comentábamos que, bueno, una vez superada esta zona importante de resistencia, lo que no nos gustaría es que la perforase a la baja, cosa que ha ocurrido. Y como veis, pues bueno, entre la sesión del viernes y la del lunes, pues ha tenido fuertes caídas. De momento, pues bueno, pensamos que podría acercarse a la zona de la media móvil 200, esta zona prácticamente de la zona de los 66 dólares. Y en caso de testearla, pues ahí, bueno, no sabemos si está dentro de la acción o fuera, o si usted está interesado en invertir en esta acción, pero si llegase a la zona de media móvil 200, pues podría hacer una zona, ¿vale?, donde se podría probar. El tema, como comentamos, es el tema de los aranceles y las ocurrencias que tenga Trump. Pero en esta zona de la media móvil 200 se podría probar, ¿vale? Porque aquí podéis ver cómo aquí conseguía superar media móvil 200, luego la venía respetando, subidas muy fuertes a la zona de 118, no pudo en la primera de cambio con esta zona importante de resistencia, y volvía a testear media móvil 200 para luego tener una fuerte subida. Así que en la zona entre los 94, que sería zona de antigua resistencia, de soporte, la zona de la media móvil 200 que pasa por 96,65, esta zona de 100 dólares, pues pensamos que sería una zona donde se podría ver rebote en Alibaba, pero también lógicamente pues debería acompañar el resto del mercado. Así que sería una zona interesante, pero si la acaba perforando a la baja, pues se podrían ver más caídas, y siguientes zonas de soporte ya estarían alejadas en zonas de 80 y luego ya en zonas de 77. Bueno, continuamos. Una vez visto Alibaba, vamos con 9200, que nos comenta, gracias por el vídeo, saludos, nada, un placer. Y Ángel, en este caso, que también cuenta, gracias a Alejandro, seguimos aprendiendo. Bueno, pues muchas gracias a los miembros del canal por habernos dejado estos mensajes. Y bueno, comentaros que, bueno, seguimos viendo las bolsas bastante complicadas. Vamos a ver qué acaba sucediendo. Como siempre comentamos, hay que ser cautos, y más viendo estas fuertes caídas y esta fuerte volatilidad. Pero bueno, nuestra idea, en el caso de los índices de Estados Unidos, ya veníamos comentando que nuestra idea es que podemos tener, bueno, hasta una tercera caída, ¿vale? Vamos a ver qué acaba sucediendo, ¿no? Porque si viésemos esa tercera caída, pues bueno, habría que ir vigilando porque no se puede descartar más caídas. Pero como comentamos, una primera caída fuerte, un buen rebote, una segunda caída fuerte, de momento estamos rebotando. Y zonas de resistencia, pues marcaríamos estas zonas de 5.500. Superarla, pues bueno, podría darse la paradoja que superar esa zona de antiguo soporte, que era la resistencia, pues tuviésemos mejoras, sobre todo en el SP500. Si no consiguiese superarla, o incluso perforásemos a la baja los mínimos marcados en la sesión de ayer, es lo que comentamos que podríamos ver otro tramo a la baja. Y zonas a vigilar, pues sería esta zona de los 4.500 puntos. Ahí habría que ver qué sucede. Si perforase esta zona a la baja, siguiente zona a vigilar, ya zona de 4.115. Pero perder esta zona 4.500, pues bueno, sería abrir la posibilidad de incluso venir a testear, ¿vale?, el inicio de este tramo alcista. Estamos hablando de zonas de 3.500. Nos parecería, la verdad, que unas caídas muy fuertes para el SP500. Pero, como comentamos, no hay que descartar nada en bolsa. Hay que ser muy cautos, tener un plan, y comprando acciones que os vayan gustando poquito a poco, y bueno, picoteando como vamos nosotros comentando. Y luego si las bolsas pues se acaban girando al alza, pues ya tenemos esas posiciones para luego ir incrementando con otras acciones que nos interesen. Bueno, como siempre os dejamos el disclaimer. Como comentamos, está el tema bastante complicado, hay que ser cautos, pero
no hay que tener miedo, porque siendo tu plan de inversión, pues lógicamente tu control de riesgo, pues se pueden hacer operaciones. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.